Hay palabras que fueron creadas para explicar algo y hay palabras que fueron modificadas para ocultarlo. Demonio pertenece a una de esas dos categorías. La pregunta es ¿cuál? Porque detrás de esa palabra que hoy asocias al terror hay un significado completamente diferente. No es una teoría, ni siquiera una interpretación alternativa. Una etimología documentada, enterrada durante siglos bajo capas de religión, miedo y tradición. Y cuando la descubres, resulta imposible volver a escuchar esa palabra de la misma manera. Esto es lo que vas a descubrir hoy. La palabra que tú usas no es la misma palabra que existía antes de que el cristianismo la tocara. Pero aquí empieza el problema. La palabra que tú usas no es la misma palabra que existía antes de que el cristianismo la tocara. El concepto que tienes en la mente, ese ser de oscuridad, ese agente del infierno, ese enemigo espiritual, no es lo que el término significaba originalmente. No en griego, ni en la filosofía que estructuró gran parte del pensamiento occidental. No en los textos que preceden al Nuevo Testamento en siglos. Lo que el cristianismo llamó demonio era antes de eso una categoría completamente diferente de lo real. Y lo que te voy a mostrar hoy no es una corrección lingüística de manual universitario. Es algo más incómodo que eso, mucho más. Porque si entiendes lo que daimon significa en el mundo griego, qué función cumplía, a quién se le atribuía, cómo Sócrates lo describía antes de morir, entonces vas a tener que hacerte una pregunta que nadie en tu comunidad religiosa te ha hecho nunca. ¿Y si lo que tú llamas demonio es exactamente lo que los griegos llamaban voz interior divina? No te digo que la respuesta sea sí, y que el hecho de que no te la hayan hecho es en sí mismo información. Para entender lo que ocurrió con esta palabra, necesitas ubicarte en un momento histórico muy específico. Estamos en el mundo mediterráneo antiguo, varios siglos antes de la era cristiana. Existe una cultura griega que ha desarrollado un sistema filosófico sofisticado, una cosmología, es decir, una manera de entender cómo está organizado el universo. Y dentro de esa cosmología hay una categoría de seres que no son los dioses del Olimpo, pero tampoco son humanos. Son algo intermedio, algo que actúa como puente. Esos seres se llamaban daimones, en plural, en singular, daimon. Y aquí es donde el español, o cualquier lengua moderna que derive del latín cristiano, te ha estado jugando una mala pasada. Porque cuando lees daimon y lo traduces como demonio, estás haciendo algo parecido a leer la palabra griega eros y traducirla directamente como pornografía. La misma raíz, una connotación completamente diferente, una historia de miles de años de transformación conceptual que desaparece en el momento de la traducción. El daimon griego no era malo por definición, no era el enemigo, no estaba asociado al fuego eterno ni a la corrupción moral. Era una inteligencia sobrenatural que podía acompañar a un ser humano, guiar sus decisiones y marcar su destino. En algunos textos era simplemente la personificación del carácter de alguien, en otros era una presencia que elegía al individuo antes de que ese individuo naciera. ¿Y qué hizo el pensamiento cristiano con todo eso? Lo veremos, pero antes necesitas entender exactamente qué era el daimon, porque si no entiendes qué era, no puedes entender la magnitud de lo que se le hizo. Platón no tenía miedo de su daimon. Nadie que lo conociera lo tenía. En el diálogo El banquete, Platón pone en boca de la sacerdotisa Diotima una descripción del dios Eros que, en el texto original, lo sitúa no como un dios pleno, sino como un daimon. Y la definición que da es precisa. El daimon es un intermediario entre los dioses y los hombres. Traduce, lleva, transporta, hace posible la comunicación entre los dos niveles de lo real. Sin los daimones, dice Diotima, los dioses no podrían hablar con los humanos, ni los humanos elevar sus oraciones a los dioses. Eso nos suena a un ser del infierno. Pero el caso más documentado, el más filosóficamente denso, el que convirtió el tema del daimon en algo imposible de ignorar, es el de Sócrates.
Sócrates hablaba de su daimon con una naturalidad desconcertante. No era una visión mística que le ocurriera en momentos de éxtasis. Era algo que él describía como una voz, o como más exactamente como una señal, un signo interior que aparecía en momentos de decisión. No le decía qué hacer, le decía qué no hacer. Una función puramente negativa en el sentido técnico del término. Una fuerza que detenía, que frenaba, que advertía. Cuando Platón recoge las palabras de Sócrates en la Apología, el discurso que dio ante sus acusadores antes de ser condenado a muerte, Sócrates menciona su daimon sin pedir disculpas por ello. Lo describe como algo que le ha acompañado desde la infancia, algo que se opone a ciertas acciones suyas cuando éstas van a resultar perjudiciales. Y aquí viene el detalle que más importa. Sócrates no interpreta esto como una interferencia exterior, lo interpreta como parte de su naturaleza más profunda, como algo que lo define. Cuando los acusadores de Sócrates redactaron los cargos contra él, uno de esos cargos era precisamente haber introducido nuevas divinidades en Atenas. La referencia era a su daimon. Eso solo funciona como cargo si el daimon era percibido como algo real, como una presencia genuina, no como una metáfora. Sócrates fue condenado a muerte, entre otras razones, por tener un daimon al que prestaba atención. Piénsalo un momento. Un hombre fue ejecutado por escuchar su voz interior, y esa voz interior, en el vocabulario de su cultura, tenía nombre: daimon. Lo que llamas demonio era lo que Sócrates llamaba guía. Ahora necesitas entender la arquitectura conceptual del mundo griego para que lo que viene después tenga sentido. Los griegos organizaban lo sobrenatural en niveles. En la cima estaban los dioses olímpicos: Zeus, Apolos, Atenea, Hermes. Entidades de poder absoluto, voluntad propia, presencia cósmica. Por debajo estaban los humanos, mortales, limitados, sujetos al tiempo y a la corrupción. Y en el espacio entre esos dos niveles, en esa zona intermedia que el pensamiento griego nunca quiso dejar vacía, estaban los daimones. Esta estructura jerárquica tenía una función filosófica precisa. El cosmos no podía operar si los dos niveles, lo divino y lo humano, estaban completamente separados. Necesitaba intermediarios, y los daimones eran esos intermediarios. Eran los que permitía que el mundo tuviera coherencia vertical, que lo de arriba y lo de abajo se comunicaran. Platón desarrolla esto en el Timeo, en el Fedón, en el República. En el mito de al final de la República, las almas que van a reencarnarse eligen un daimon antes de descender al mundo material. Ese daimon las acompaña durante toda la vida. Es, en cierto sentido, el patrón de su exigencia, el molde de su carácter. No es una figura externa que controla al individuo, es algo más parecido a lo que hoy llamaríamos la versión más profunda del yo. Plutarco, que escribe varios siglos después de Platón, pero dentro de la misma tradición, elabora esta idea en un ensayo dedicado al daimon de Sócrates. Para Plutarco, el daimon es una inteligencia superior que se comunica con las almas más puras a través de señales sutiles que el ruido del mundo ordinario normalmente bloquea. Las personas que logran escuchar esa señal no son elegidas por casualidad. Son personas cuyo carácter ha desarrollado la capacidad de recibir esa comunicación. Esto es fundamental. En el pensamiento griego, tener un daimon activo no era una maldición, era una distinción. Era la señal de que algo en ti estaba funcionando a un nivel que la mayoría de las personas no alcanzaba. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una tradición religiosa nueva necesita consolidar su autoridad? Necesita redefinir qué fuerzas son legítimas y cuáles no. Necesita trazar una frontera clara entre lo divino, que a partir de ese momento tiene un nombre específico, un libro específico, una institución específica que lo administra y todo lo demás. Y lo que queda fuera de esa frontera no puede ser simplemente diferente, tiene que ser peligroso. Si nunca nadie te ha explicado cómo funciona este proceso de reescritura conceptual en el lenguaje religioso, suscríbete, porque esto no es el único caso, es el patrón.
La transformación de daimon en demonio no fue un accidente de traducción, fue una decisión. Y para entender esa decisión necesitamos a un personaje que aparece relativamente pronto en la historia del pensamiento cristiano, Justino Mártir, que escribe en el siglo II. Justino sabía griego perfectamente, conocía la filosofía platónica, no era un ignorante que confundiera conceptos por falta de formación, y sin embargo, en sus escritos empieza a construir un argumento que va a tener consecuencias enormes. Los daimones de los griegos son reales, dice Justino, pero son agentes del engaño. Los dioses griegos a los que se dirigían las oraciones paganas eran en realidad daimones disfrazados de divinidades. Y esos daimones no son intermediarios benévolos, son los causantes de la corrupción moral, de las enfermedades y del desorden del mundo. Justino no niega la existencia de los daimones griegos, los afirma, pero los reinterpreta completamente. De intermediarios entre lo divino y lo humano pasan a ser adversarios de lo divino, de guías pasan a ser trampas, de figuras que acompañan al alma en su camino pasan a ser figuras que la desvían en su destino verdadero. Esto es una operación conceptual de una precisión brutal. No destruyes la categoría enemiga, la conservas, pero le cambias el signo. Lo que era positivo se vuelve negativo, lo que era guía se vuelve peligro. Y lo más importante, lo que era interior se vuelve exterior. El daimon socrático era algo que venía de dentro, algo que expresaba la naturaleza más profunda del individuo. El demonio cristiano que hereda ese nombre es algo que viene de fuera, que invade, que corrompe, que posee. Es un cambio de dirección perfectamente diseñado. Y el latín consolida esa transformación. Cuando la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín que se convirtió en el texto de referencia de la Iglesia durante siglos, necesitaba traducir ciertos términos del Nuevo Testamento relacionados con espíritus impuros o fuerzas hostiles, usó el término daemonium, que derivaba directamente del griego daimon y que ya cargaba en el contexto cristiano con toda la negatividad que ese contexto le había atribuido. Y el latín consolida esa transformación. Cuando la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín que se convirtió en el texto de referencia de la Iglesia durante siglos, necesitaba traducir ciertos términos del Nuevo Testamento relacionados con espíritus impuros o fuerzas hostiles, usó el término daemonium, que derivaba directamente del griego daimon, y que ya cargaba en el contexto cristiano con toda la negatividad que ese contexto le había atribuido. Cada vez que el latín cristiano usaba daemonium, estaba tomando una palabra griega con una historia larga y conceptualmente compleja, y aplastándola contra un molde nuevo. El molde del enemigo, el molde de la amenaza, el molde de aquello que debe ser expulsado. Y de ahí llegó al español, de daemonium a demonio, una línea directa de 2000 años en la que una categoría filosófica sofisticada se convirtió en el nombre de una amenaza religiosa. Cuando tú dices demonio, estás usando una palabra que Sócrates usó para describir su guía interior, y probablemente nadie te había contado eso hasta ahora. Aquí es donde el tema se vuelve incómodo de verdad, porque una vez que entiendes la historia de esta palabra, hay una pregunta que no puedes evitar. ¿Qué ocurre con todas las experiencias que las personas han descrito a lo largo de los siglos usando el vocabulario que les dieron sus tradiciones religiosas? Hay personas que han descrito voces interiores que las guían, señales que aparecen en momentos de crisis, una presencia que no saben exactamente cómo nombrar, pero que perciben como algo que orienta sus decisiones. En el contexto cristiano, esa experiencia tiene un nombre aprobado: el Espíritu Santo, la conciencia, la gracia, y un nombre prohibido: el demonio. La frontera entre los dos no está determinada solo por la naturaleza de la experiencia. Está determinada en gran medida por si la experiencia se alinea o no con la doctrina de la institución que tiene autoridad para clasificarla. Sócrates tenía una voz interior que lo guiaba y le impedía cometer errores. En el vocabulario de su cultura eso era un daimon,
En el vocabulario del cristianismo posterior, eso podría haber sido catalogado como una influencia demoníaca, precisamente porque venía de fuera de la tradición autorizada. No te estoy diciendo que Sócrates tuviera razón y que la teología cristiana esté equivocada. Te estoy diciendo algo más específico, que la misma categoría de experiencia, una inteligencia no puramente racional que orienta al individuo desde dentro, ha sido nombrada de maneras radicalmente distintas por distintas tradiciones, y que el nombre que se le da determina si esa experiencia se considera un don o una amenaza. Eso tiene consecuencias prácticas en la vida de personas reales. Si este tipo de análisis te genera más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que debe hacer. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio. Hay una larga historia de personas que han sido diagnosticadas, en el sentido religioso de la palabra, como poseídas o influenciadas por demonios, y cuya experiencia interior, descrita en sus propios términos, era la de una guía o una visión. La historia del misticismo cristiano está llena de figuras que caminaron por esta frontera religiosa. Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Hildegarda de Bingen, todos ellos describieron experiencias de una presencia interior intensa, y todos ellos navegaron con mayor o menor dificultad el territorio entre lo que la institución consideraba experiencia mística legítima y lo que consideraba engaño diabólico. La diferencia entre una santa y una hereje, en muchos casos, no era la naturaleza de la experiencia, era el aval institucional. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte antes del cierre. Si el vocabulario que tienes para describir tu experiencia interior fue diseñado por una institución que necesitaba controlar qué categorías de experiencia eran legítimas, ¿en qué medida ese vocabulario describe lo que realmente te ocurre? ¿Y en qué medida simplemente lo clasifica según los intereses de quien creó el vocabulario? El daimon de Sócrates no era una amenaza para él, era la parte de él que sabía más que él. ¿Tienes tú algo así? Y si lo tienes, ¿cómo lo llamas? La palabra demonio tiene más de 2000 años, pero el concepto que representa tiene esa forma solo desde hace aproximadamente 16 o 17 siglos. Antes de que el pensamiento cristiano tardo-antiguo tomara el término griego daimon y lo redefiniera completamente, esa palabra no nombraba al enemigo, nombraba al intermediario, nombraba al guía, nombraba, en el caso de Sócrates, a esa parte de la naturaleza humana que es más profunda que el razonamiento ordinario y que opera, cuando opera bien, como una brújula interna que apunta en la dirección correcta. Lo que los siglos hicieron con esa palabra no fue simplemente una traducción, fue una reescritura, y esa reescritura no es inocente. Forma parte de un proceso más amplio por el que una tradición religiosa organiza la experiencia humana en categorías controlables. Lo que viene de la institución autorizada es divino, lo que viene de fuera o de dentro, si ese dentro no está alineado con la doctrina, es peligroso. Sócrates murió sin saber que su daimon iba a acabar dando nombre al archienemigo de una religión que ni siquiera existía aún. Pero el recorrido que hizo esa palabra desde él hasta nosotros nos dice algo importante sobre cómo funcionan los lenguajes religiosos. No solo describen la realidad, lo construyen. Y cuando cambian las palabras, cambia lo que la gente es capaz de ver. Hoy has visto un poco más. Suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo.